Buenas, mi nombre es Alejandra Hernández Mi nombre es Jennifer Contreras. y hoy vamos a hablarles sobre un concepto clave para entender cómo las sociedades logran o no alcanzar la libertad: el pasillo estrecho. Este concepto fue desarrollado por los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson en su obra El pasillo estrecho. El pasillo estrecho hace referencia a la relación delicada entre el poder del Estado y la sociedad civil. Los autores: la libertad no es un estado automático que se alcanza con la modernización o la democracia formal. La libertad surge cuando hay un equilibrio entre un estado fuerte que proporciona seguridad y una sociedad activa que limita y controla ese poder estatal. Es un equilibrio precario que puede ser fácilmente perturbado. Hoy vamos a analizar cómo El Salvador se encuentra en este pasillo estrecho, moviéndose entre dos extremos. Un Estado es demasiado débil, que no puede garantizar seguridad, y un Estado es demasiado fuerte, que limita las libertades. La historia de El Salvador nos muestra un claro ejemplo de cómo un país puede oscilar entre un leviatán despótico y un leviatán ausente. El concepto de leviatán describe cómo un Estado con un poder tan grande que puede tentar contra las libertades individuales en El Salvador. Hemos vivido periodos de dictaduras militares, especialmente en el siglo XX, donde el Estado tenía un control autoritario sobre la vida política y social. En estos tiempos, el país vivía bajo un leviatán despótico, donde las libertades eran severamente limitadas. Tras la guerra civil, El Salvador pasó por un periodo en el que el Estado no tenía un control efectivo sobre muchas áreas, especialmente sobre la violencia de las pandillas. Durante este tiempo, El Salvador sufrió de un leviatán ausente, donde el Estado no podía garantizar seguridad ni proveer servicios básicos como educación o salud. Con la llegada de Nayib Bukele al poder en 2019, El Salvador ha intentado cambiar esta dinámica. Bukele ha implementado medidas como el Plan de Control Territorial y la construcción de las megacárceles para pandilleros con el fin de reducir la violencia. Estas políticas han tenido cierto éxito en disminuir la criminalidad, pero han generado muchas críticas por la forma autoritaria en que se implementan. El concepto de un leviatán despótico es particularmente relevante en el contexto del gobierno de Nayib Bukele. La centralización del poder en su figura es un claro indicio de cómo se puede erosionar el sistema democrático. Aunque Bukele goza de una popularidad considerable, especialmente por sus políticas de seguridad. La falta de contrapeso institucionales es una preocupación. Un sistema democrático requiere la existencia de una prensa libre, un poder judicial independiente y un sistema electoral transparente. Sin embargo, la militarización de la seguridad pública, las restricciones a la libertad de prensa y el debilitamiento de la Corte Suprema de Justicia son señales de alarma de que el Estado está tomando control cada vez mayor sobre la sociedad sin permitir que exista un mecanismo que restrinja su poder. Esto hace que El Salvador se aleje aún más de la noción del pasillo estrecho, donde el equilibrio entre el Estado y la sociedad es vital para la prosperidad y la libertad. El gobierno de Nayib Bukele ha sido muy criticado por la centralización del poder en su figura. En el 2021, Bukele destituyó a los jueces de la Corte Suprema, algo que los opositores interpretaron como un golpe a la independencia judicial.
Además, su reelección aprobada en 2021 fue un tema controvertido, ya que El Salvador estaba prohibido que un presidente se postulara para un segundo mandato de manera consecutiva. Este tipo de medidas demuestra que el gobierno de Bukele se aleja del equilibrio entre el poder estatal y la sociedad organizada. Según Acemoglu y Robinson, este tipo de concentraciones de poder ponen en peligro la libertad, ya que un Estado fuerte sin contrapesos puede convertirse fácilmente en un leviatán despótico. Y la corrupción ha sido otro factor importante que ha dificultado el equilibrio entre el Estado y la sociedad en El Salvador. A lo largo de los años hemos sido testigos de cómo los altos niveles de corrupción han socavado la confianza en las instituciones y han alimentado la desconfianza en el Estado durante la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, hubo denuncias de irregularidades en la compra de insumos médicos, donde algunas empresas involucradas tenían vínculos con funcionarios del gobierno. Este tipo de prácticas muestra cómo la falta de transparencia y rendición de cuentas debilita la democracia y la participación ciudadana. Sin un sistema de control robusto y transparente, la sociedad no puede ejercer la vigilancia necesaria sobre el poder del Estado, lo que lleva a un círculo de desconfianza y apatía. Ahora va mi compañera Xiomara. Gracias. En 2021, El Salvador fue el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda oficial, una decisión que generó una gran controversia en el país, ya que el gobierno promovió esta medida como una forma de atraer inversión extranjera y modernizar la economía, lo que es muy positivo. Pero las críticas fueron inmediatas. El Salvador no tiene una infraestructura adecuada para soportar el uso masivo de Bitcoin y muchos salvadoreños, especialmente los de sectores más vulnerables, no tienen el conocimiento ni los recursos para que puedan usar esta moneda, puedan utilizar esa moneda correctamente. Además, el precio de Bitcoin es extremadamente volátil, va cambiando, lo que genera incertidumbre económica en las personas y en el país. La falta de consulta pública sobre esa medida y la forma en que se implementó refleja una falta de diálogo con la sociedad, lo que indica que la sociedad no tiene suficiente poder para influir en decisiones de tan envergadura. Este caso es un claro ejemplo de cómo el poder del Estado puede influir en la economía sin el consenso ni la participación activa de la sociedad del país, lo que debilita aún más el pasillo estrecho hacia la libertad. El Salvador enfrenta una gran desigualdad económica y social, ya que el país tiene una alta concentración de las riquezas en pocas manos. Pocas personas tienen la oportunidad de poder recibir beneficios, lo que dificulta que grandes sectores de la población accedan a servicios básicos como es la educación, la salud o vivienda. Esa desigualdad impide que la sociedad civil se movilice de manera efectiva, ya que las personas en situaciones de pobreza o exclusión suelen estar más centradas en la supervivencia que en la participación política. La falta de una clase media robusta también limita la capacidad de la sociedad para organizarse y ejercer presión sobre el Estado. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad, como lo es movimiento de estudiantes, organizaciones pues no gubernamentales y ciertos grupos urbanos, están intentando construir un tipo de plataforma para las resistencias, aunque la fragmentación de la sociedad y la falta de recursos sigue siendo un obstáculo significativo. A pesar de esos intentos de resistencia,
de resistencia, el Estado sigue siendo muy fuerte y la sociedad no cuenta con los mecanismos adecuados para poder limitar su poder. Los autores nos advierten que un sistema democrático saludable requiere no solo un gobierno que respete las libertades, sino también necesita una sociedad organizada que actúe como contrapeso. El Salvador enfrenta graves problemas económicos y sociales que agravan la sociedad entre el Estado y la sociedad. Uno de los principales problemas que podemos observar es la alta dependencia de las remesas enviadas desde el exterior, no- más, más que todo en los Estados Unidos. Especialmente esta dependencia económica limita el desarrollo de un modelo productivo local y perpetúa las desigualdades sociales. Otro problema es la crisis en la educación pública. Un claro ejemplo de esto es la Universidad Nacional de El Salvador. Podemos observar que, que durante ese tiempo presenta dificultades debido a la falta de recursos y el incumplimiento de las promesas del gobierno. Muchos no tienen acceso a una educación de calidad, lo que limita sus oportunidades y perpetúa las desigualdades. Eso refleja una realidad en la que el Estado no ha podido construir instituciones fuertes, ni una economía que permita a la sociedad prosperar por sí misma. El Salvador se encuentra en un momento crucial. El país ha vivido oscilando entre un Estado débil y un Estado autoritario, lo que ha impedido el desarrollo de un sistema de libertad y prosperidad. La centralización del poder bajo el gobierno de Bukele y la falta de mecanismos de control social y democrático ponen en peligro el futuro del país. Sin embargo, el camino hacia el pasillo estrecho es, es posible. Para poder conseguirlo. Es necesario fortalecer las instituciones, es necesario promover la educación cívica, combatir la corrupción que se tiene en diferentes instituciones, en el gobierno, y lo más importante, crear una sociedad civil fuerte que pueda actuar como un contrapeso al poder del Estado. Si El Salvador aprende de experiencia en otros países como Chile o Costa Rica, esos ejemplos los hemos podido ver en la lectura de libros que han podido conseguir pasar por procesos difíciles y consolidar democracias estables. Podemos seguir un camino hacia una democracia sólida, una democracia que sea inclusiva y con mayor libertad para todos los ciudadanos del país. Pero ese proceso, claro, no será fácil. Requiere del esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad y cada salvadoreño tiene un papel crucial en este cambio. Bueno, gracias por ver este video. Como hemos visto, El Salvador sigue transitando un camino lleno de desafíos, como cualquier otro país, pero también de oportunidades. La construcción de una sociedad libre y próspera depende del equilibrio entre el Estado, desde un Estado fuerte y una sociedad organizada. Solo con un esfuerzo conjunto podemos conseguir este cambio en el país. Muchas gracias por ver este video. Gracias.